Acompáñenme a Mateo capítulo 28, versículos del 16 en adelante, donde el hermano Amós tuvo la lectura al principio, aunque específicamente voy a estar hablando de los versículos 18 hasta el 20. Mateo 28, 16 en adelante, y vamos a tener un momento de oración. Señor, te damos gracias en esta mañana por tus misericordias que son nuevas cada día. Gracias por la gracia de traernos a este lugar. Gracias por nuestros hermanos. Gracias por la familia de la fe. Oh Señor, tú nos has llamado a predicar tu palabra desde el púlpito, a ser maestros de tu palabra. Es un compromiso demasiado grande porque tú eres santo, tu palabra es santa. Dependemos de ti, Señor, de que el Espíritu Santo nos dé el poder, la sabiduría y la dirección. Háblanos en esta mañana, Señor. Ábrenos el entendimiento. Ayúdanos a comprender lo que tú dices en tu palabra. Que no veamos lo que nos parece, sino lo que tú dices. Edifícanos y que sobre todo este mensaje esté centrado en la persona de Cristo. En el nombre de Él lo ruego. Amén. Hermanos, imaginemos una empresa que está a punto de quebrar, hay una crisis en la empresa, pero llega un nuevo administrador que tiene un plan de acción que parece abrumador, parece que es muy grande para los empleados para poder rescatar la empresa. Es importante en ese caso que cada empleado, cada persona que trabaja en esa empresa entienda el plan de acción que tiene ese administrador, ese gerente, que lo ejecute, lo lleve a cabo como se le dice. Tal es el caso de la gran comisión que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Jesús nos proporciona el plan, pero depende de cada uno de nosotros aceptar ese llamado y actuar con fe y en fe, sabiendo que la obra es suya, no nuestra. Pero imaginemos también un padre o una madre que están enseñando a su hijo a correr en bicicleta. Al principio se sostiene al hijo por el sillín de la bicicleta, por el timón, se le dice que dé pedales, pero llega un momento en que el padre o la madre suelta la bicicleta, deja ir al niño para que él aprenda a tener equilibrio y a pedalear por sí mismo. Bueno, a diferencia de esa madre o ese padre, Dios nos da la gran comisión, pero no nos suelta. No nos deja nuestro libre albedrío. Él nos acompaña, promete que nunca nos dejará. Él nos capacita, nos guía en el camino, aun cuando Él nos lanza a la aventura de compartir su amor y su gracia con el mundo y en este mundo. Este mensaje se titula Discípulos en acción, la urgencia de la gran comisión. Los que escucharon el mensaje del domingo en la noche saben que yo estuve hablando de los requisitos para ser un verdadero discípulo de Cristo. Bueno, pues esto es ahora el trabajo que debe llevar a cabo un verdadero discípulo de Cristo, la gran comisión. Este pasaje de Mateo 28, 18 a 20 es conocido como la gran comisión, la que dejó Jesús a aquellos que creen en Él. Se conoce también como el discipulado, el hacer discípulos. Pero primero vamos a ver la definición de lo que es una comisión, porque la gente tiene la idea mayormente de que comisión es una ganancia que se le da a alguien de un dinero, o que una comisión, y más ahora, en esta época, una comisión es un grupo de personas público-privada. Bueno, una comisión, aunque se parece, pero una comisión es una orden, es un permiso que se le da a alguien para que ejecute algún encargo que sea apropiado y pertinente. Es una orden, es un permiso para que alguien haga algo.
Pero también hay que ver la definición de discípulo y discipulado. Un discípulo es una persona que aprende una doctrina, una ciencia o un arte bajo la dirección de un maestro. En un sentido más bíblico, un discípulo es alguien que sigue a Jesús, que es cambiado por Él y que está comprometido con la misión de Jesús. Eso como que es muy grande, ¿verdad que sí? La voy a repetir. Un discípulo desde el punto de vista bíblico es alguien que sigue a Jesús, que es cambiado por Él y que está comprometido con la misión de Jesús. El hacer discípulos es establecer relaciones para ayudar a las personas a confiar y a seguir a Jesús, lo que incluye todo el proceso desde la conversión, la maduración y la multiplicación. El discipulado se parece a la vida. La persona se convierte, la persona madura y la persona se multiplica. Ese es el proceso básicamente que se conoce como discipulado. Vistas estas definiciones, vamos en esta mañana con la ayuda del Señor a ver 3 aspectos del proceso de hacer discípulos. Vamos a ver primero la autoridad absoluta de Jesús. Segundo, la acción apremiante del discipulado. Y tercero, el acompañamiento constante del Señor Jesús. Vamos a ver primero la autoridad absoluta de Jesús, indiscutible de Jesús. Mateo 28, 18 dice, aquí habla de los 12. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por eso habla de autoridad absoluta. Porque cuánta autoridad, cuánta potestad dice que se le ha dado, toda, en el cielo y en la tierra. ¿De qué nos habla eso? De la soberanía de Cristo. Él tiene autoridad absoluta. Jesús declara que toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y eso es una gran motivación. Nosotros debemos recordar que al salir a compartir el evangelio, al salir a ser discípulos, no estamos solos ni desprotegidos. Con Jesucristo como nuestro respaldo, podemos sentirnos más valientes, seguros para hablar de su amor y hablar de su verdad. Recuerda que su autoridad es el fundamento sobre el cual se basa la gran comisión. Este encargo que se nos ha dado. Tal vez sientas que no eres lo suficientemente sabio, lo suficientemente fuerte para compartir el evangelio. Y lo correcto es que cada cristiano se sienta así cuando debe compartir el evangelio, cuando sale a hacer discípulos. Recuerda que nosotros no salimos a ser convertidos. Es un proceso de salir a compartir el evangelio. Y es bueno que sintamos que no somos suficientemente fuertes y sabios, porque en realidad es así. Pero debemos recordar que Cristo es quien te equipa, quien te respalda con su poder celestial. ¿Cuál es el poder que está en cada cristiano que sale a compartir el evangelio y detrás de ese cristiano? Es el poder, es la potestad, es la autoridad de Jesús. Él es quien tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Hermano, tú y yo no necesitamos y no debemos depender de nuestras fuerzas. Si lo hacemos así, vamos a hacer un fracaso. Quizás humanamente podremos tener carisma, pero desde el punto de vista de Dios seremos un fracaso. El mandato para hacer discípulos no descansa en la autoridad de la iglesia, no descansa en la autoridad de una agencia misionera en particular. La autoridad para salir a predicar el evangelio no depende de una asociación de iglesias, ni del liderazgo de tu iglesia local. Esta encomienda, este mandato depende y descansa, está fundamentado sobre la autoridad del mismo Jesús.
Y eso es bueno aclararlo, oigan por qué. Puede ser que la iglesia vea en ti el potencial dado por Dios para algo. Y tú lo sabes, pero estás sentado, está calentando sillas. Antes era calentar bancos, ahora es calentar sillas. Tú estás muy cómodo con aire acondicionado, vienes a los cultos, estás en nada, estás estéril. Y la iglesia decide encomendarte algo. Si tú lo haces porque la iglesia te lo pidió, tienes un problema. Porque en ese caso tú no lo estás haciendo por la autoridad, porque tienes un llamado del Señor. Estás sustituyendo el orden, es el Señor. No es porque lo diga la misión, no es porque lo diga la asociación de iglesias. Hay gente que cuando alguien le pide que haga cosas, ellos lo hacen porque se lo pidió esa persona. Si tú no lo haces porque entiendes que es un llamado de parte de Dios y fundamentado en la autoridad de Jesús, estás equivocado. Estás descansando y estás fundamentado sobre la autoridad equivocada. Cristo está por encima de la iglesia y de cualquier institución paraeclesial o por encima de la autoridad de cualquier ser humano, incluyendo la tuya. Esto descansa sobre la autoridad absoluta de Jesús. Ahora, noten el versículo 19. El primero habla de que toda potestad, toda autoridad, todo dominio le ha sido dado en el cielo y en la tierra. Dice, por tanto, debido a esto, entonces Él da la comisión, la encomienda. Id y haced discípulos a todas las naciones, o de todas las naciones, o hay una versión que dice discipulad a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la primera parte del 20, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Está la autoridad absoluta de Jesús sobre la que descansa esta comisión. Pero hay una acción apremiante que debe hacer cada discípulo. Cada cristiano se supone que es un discípulo de Cristo que debe estar haciendo discípulos. Hermanos, el discipulado es algo apremiante. Esto no puede esperar. Es algo que no espera. Es algo que exige una decisión. Hermanos, el discipulado es algo urgente. Esta comisión es urgente. Como yo tengo toda esa autoridad, por eso yo le digo a ustedes, vayan y hagan discípulos. Y noten que aquí está en imperativo. Pero quiero hacerles una advertencia antes de seguir hablando de este punto. Cristo ha definido el proceso que conlleva todo el discipulado. ¿Cuál es el proceso? Ir, hacer, bautizar, enseñar. Ese es el proceso. Dios lo ha definido en su palabra. Y fíjese que aquí dice enseñar todas las cosas que Él ha mandado. La obediencia a su palabra no simplemente es dar el conocimiento, es enseñar a obedecer todo lo que Él ha mandado. Ese es el proceso. Ahora, ¿por qué yo hago esta aclaración en este lugar? Porque toda persona que dice creer en Cristo debe ser bautizada y debe ser enseñada. Los que se resisten a este proceso deben ser puestos en observación por la iglesia local y los pastores. Hermanos, el discipulado es ir, hacer, bautizar y enseñar. Toda persona que se resiste a ese proceso, aunque diga que es cristiana, debe ser puesta en observación por la iglesia y por los líderes de la iglesia, y no debe ser puesta en nada, hacer nada en la iglesia. Está en desobediencia. Hay gente que no le gusta bautizarse y los motivan. Sí, algún día. Y se resisten al discipulado. Eso es llamativo. Eso habla de rebeldía en el corazón. Así que si una persona se resiste a ese proceso,
no debe hacer nada en la iglesia, debe sentarse ahí a escuchar. Sentarse a escuchar. Lo antes dicho implica que el cristiano que se embarca en la gran comisión o en el proceso de discipular a otros debe también haber sido bautizado y estar siendo enseñado. ¿Debe él mismo ser un discípulo o sería una contradicción? Todo el que se embarca en la gran comisión, en obedecer este mandato del Señor, él mismo debe ser un discípulo. El discipulado es llevado a cabo por un discípulo que está siendo discipulado. Igual que alguien dijo que el evangelismo es un sediento diciéndole a otro que se está muriendo de sed dónde encontrar el agua. O si no, sería una contradicción. El que se embarca en hacer discípulos, él mismo debe estar siguiendo el proceso de discipulado. Visto lo anterior, les digo que el mandato de ir y hacer discípulos de todas las naciones resuena como un llamado urgente a la acción. Esto está en lenguaje imperativo, no es una sugerencia, es una orden. Id y haced discípulos. Eso es una orden, no es una sugerencia que está dando el Señor. Si tú crees, si tú lo consideras oportuno, si tú no tienes otra idea o algo mejor, ve y haz discípulos. No, haced, id y haced. Y esto nos dice otra cosa. Tenemos que salir de las cuatro paredes del templo. Es en la calle que están los impíos. El proceso de discipulado comienza con la conversión, pero hay que predicarles el evangelio. Si no, nunca van a llegar a ser discípulos. Hay que salir a predicar. Considerando este mandato, quizás te inspires a salir de tu zona de comodidad y a involucrarte activamente en relaciones que puedan ser conducentes al discipulado. Sí, hermano, para ser discípulos hay que salir de la zona de comodidad, o lo que se llama en lenguaje más fino, la zona de confort. Ustedes saben que nosotros somos muy cómodos y hacer discípulos, participar en la gran comisión, conlleva tratar con gente que es pecadora igual que usted y que yo. Y entonces hay gente que dice, yo no voy a bregar mucho. Bueno, si usted no quiere bregar, tiene un problema. Y es un asunto de relación. Mira, hermano, el discipulado no es un asunto de enseñar un librito. Es un asunto de relación. De relacionarse con la gente para predicar a la gente y después que creen relacionarse con ellos. ¿Usted conoce los nombres de la mayoría de los hermanos? Si ahora mismo usted ve a algún hermano, ¿cómo usted lo llama en la calle? ¡Hey! Hermano. Yo tengo que aprenderme par. Me han dado brega. Tengo que aprenderme par. Pero ¿cómo tú llamas a tu hermano? Tienes que relacionarte con los hermanos. Tienes que estar dispuesto a que te escriban por WhatsApp y te hagan preguntas y después de los cultos te pregunten cosas. Sí. Excusa, hermanito, yo sé que ya va a empezar el culto, pero ¿qué tú crees? En lugar de estar en chelcha, vamos a hacernos preguntas de la Biblia. Tal vez puedas identificar a alguien en tu entorno, en tu iglesia, con quien compartir el mensaje del evangelio hoy mismo. El mensaje de la gran comisión es un llamado urgente para todos los cristianos a involucrarse en la misión de Dios. ¿La misión de quién? De Dios. El discipulado en la iglesia no es la misión de Amós Cáceres, no es la misión de José Sterling, no es la misión de Amado Silvestre. Esta misión es de Dios. Es de Dios. En este sentido, hermanos, nosotros debemos ser proactivos, no reactivos. ¿Qué es lo que es? ¿Qué significaría ser reactivo en este caso? Bueno, que yo asisto a los cultos, yo me siento aquí,
Alguien hace profesión de fe, yo me quedo ahí a ver si al hermano Amos, al hermano José Manuel, Amado, a alguien, a la presidenta de las damas, de los caballeros, se le ocurre y me dice que lo disipule yo. Ser proactivo es salir a predicar el evangelio. Y si alguien hace profesión de fe contigo, disipularlo. O que si se presenta alguien aquí que hizo profesión de fe, tú te acerques después del culto y le digas, hermano, a mí me gustaría disipular a esa señora. A mí me gustaría disipular a ese señor. Me gustaría disipular a ese joven. Eso es ser proactivo. Hay gente que se sientan a ver si se recuerdan y los ponen, orando que no los pongan. Hermanos, debes motivarte a acercarte a los amigos, a los compañeros de trabajo, a los familiares para compartir el amor de Cristo, la verdad de Jesús, superando el miedo al rechazo, al silencio, porque eso es lo que vamos a tener a veces. Muchos quieren ir a la obra misionera sin nunca haber predicado el evangelio en su comunidad, en su entorno. Algunos lo hacen por el deseo de aventura, por romanticismo, y otros por salir de conflictos en su iglesia local. Tienen un lío en su iglesia local, no se quieren congregar en la iglesia y abren una iglesia por ahí para tener una justificación de no ir a los cultos. Eso se da, hermanos, eso se da. La razón correcta es porque Cristo, el dueño de tu vida y de la iglesia, así lo demanda, así lo exige, y debes comenzar en tu comunidad. Una gente que nunca le ha hablado el evangelio a nadie, no, pero yo quiero ir a Vicentillo a levantar una iglesia. Pues tú comenzaste por tu Jerusalén. No, quieren ir a Samaria y hasta lo último de la tierra. Al igual que los discípulos originales, se nos envía a compartir el evangelio con aquellos a nuestro alrededor, comenzando por una conversación, un acto de servicio o una invitación a creer en Cristo y comenzar la vida cristiana. Por eso les dije, es un asunto de relación, una conversación, una ayuda que usted le dé a alguien que llega a su casa y usted lo ve que no puede abrir la puerta. Ven, préstame la llave, yo te la abro, y ya por ahí entablan una conversación. Hermanos, nosotros, producto de este asunto de las funerarias y todo eso, y no tanto por la funeraria, sino que hemos ido cambiando. Pero yo recuerdo que antes, cada vez que moría un hermano, que nosotros íbamos al sepelio, no había funeraria, era en la casa, nosotros con la gente que estaba ahí comenzábamos a predicarle. Y cuando salíamos para el cementerio, que no iba, yo te hasta protegeré, nosotros íbamos cantando himnos, y en el cementerio, en lo que estaban poniendo, sellando la tumba, agarramos a uno de los que estaba ahí y comenzábamos a predicarle. Eso se ha soltado, hermano, eso se ha dejado. Tenemos que tomar oportunidades que Dios provee, servicio. Hemos visto, hermanos, que la obra del discipulado depende de la autoridad absoluta de Jesús, que es una acción apremiante, urgente, el hacer discípulos. Pero aquí tenemos el acompañamiento constante del Señor, que dice Mateo 28:20. Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así termina. Amén. Así sea. Nosotros tenemos la promesa del acompañamiento constante del Señor. Es bueno hacer notar que el contenido del discipulado está ya determinado en la palabra de Dios. No es un invento. El Señor no nos ha dejado a nuestro criterio cuál es el contenido del discipulado. No debemos enseñar lo que nos parece. En el discipulado debemos enseñar lo que Jesús enseñó en la Biblia y la obediencia incondicional a su palabra. Tal vez dudes al enseñar a otros, pero puedes estar seguro de que Cristo está contigo en cada momento del discipulado por varias razones. Primero, porque Él es omnipresente. Y segundo, porque Él vive en nosotros a través de su Santo Espíritu. Hermano, en toda nuestra vida cristiana y donde quiera que estemos, el Señor está con nosotros y en nosotros.
El asunto es que nosotros los seres humanos vivimos de lo que vemos. Y como no le vemos de manera física, nos olvidamos de que Él está con nosotros y en nosotros. Él promete su compañía. Puedes encontrar la fuerza al saber que la enseñanza cristiana no es solo conocimiento, sino vivir las enseñanzas de Jesús y compartir ese caminar con otros, asegurando que su promesa de estar con nosotros es real y tangible. Tangible es algo que se puede palpar. Nosotros no podemos palpar la presencia del Señor en nosotros con esta carne, pero sí de manera espiritual. Percibir, saber, estar seguros de la presencia del Señor en nosotros. Por eso es que a veces nosotros asumimos ciertos comportamientos en los cultos y en nuestra vida diaria porque nos olvidamos que el Señor está con nosotros y en nosotros. Y en el proceso de hacer discípulos, tanto de salir a predicar el Evangelio como el acompañamiento de los que creen para ayudarles en su vida cristiana a crecer, a madurar, a multiplicarse, a llegar a ser ellos mismos discipuladores, el Señor está con nosotros en todo ese proceso. Él no nos deja solos. Dependemos de su autoridad, de su poder, de su sabiduría, de su dirección, de todo. Todo es cristocéntrico, hermano. Esta predicación debe ser cristocéntrica, el salir a evangelizar es cristocéntrico, el discipular debe estar basado en Cristo. La escuela dominical cuando se abre es parte del discipulado, hermano. Véalo así, el proceso del discipulado, la escuela dominical, y contamos con el poder del Señor, con su presencia, hermanos. Eso es algo real. Nunca dude de la presencia del Señor. Cuando nos vemos en algunas situaciones pensamos que el Señor nos ha dejado solos. No, eso es imposible, hermanos. Él ha prometido estar con nosotros. Él no nos deja nunca. Jesús promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aunque el camino de compartir el Evangelio, de hacer discípulos, puede ser desafiante, y de hecho lo es, recordar su constante presencia podría entregarte una profunda sensación de paz y confianza. Hermano, el saber que el Señor está con nosotros y en nosotros, cuando compartimos el Evangelio, cuando hacemos discípulos, nos da paz y confianza. Hermano, tú y yo no cambiamos a las personas. El Señor es quien cambia a las personas. Tu trabajo y el mío es hacer discípulos, acompañar a las personas, enseñar a la persona y descansar en el Señor, en su autoridad, en su poder, y eso trae paz. Hermanos, si el cambiar a la persona dependiera de nosotros, hubiera un trabajo feo ahí. Porque mire, hasta cambiarnos nosotros es un problema. Es el Señor quien obra cambio en la vida. Fíjese que el Señor no nos llama a ser convertidos. El Señor nos dice, id y convertid a la gente. No, es hacer discípulos con el evangelismo. Gente que aprende de Él. Él no nos ha llamado a salvarlos. Es a predicarles el evangelio para que ellos crean y sean salvados. Y después que sean salvados, los acompañemos enseñándoles la palabra de Dios y ayudándoles a crecer y a madurar. Pero eso también implica un compromiso, que tú también debes estar aprendiendo, tú también debes estar creciendo, tú también debes estar madurando y tú también debes estar multiplicándote. Puede ser útil recordar esta promesa en momentos de desafío, sabiendo que Jesús es un compañero fiel en cada paso del camino. El hermano Amos ya por 2 domingos ha estado hablando de la llegada de la misión bautista. Comenzó por Filipos, la iglesia en Filipos, pero para traerlo a nosotros aquí a la República Dominicana.
La mayoría, lo digo por mí, porque cuando yo llegué en el 80 ya los misioneros tenían cierta edad, no eran viejos, pero tenían cierta edad. Y algunos de ustedes han visto las fotos. Esos hermanos, cuando vinieron a la República Dominicana, eran muchachos. Y a algunos se les olvida eso. Eran muchachos que tenían 18, 19, 20 años. Yo creo que ninguno llegaba a los 30 años. Esas mujeres vinieron aquí con sus esposos siendo muchachas, porque sintieron el llamado del Señor y la urgencia del Señor de llevar el evangelio, de salir a ser discípulos. ¿Cometieron errores? Sí. Todavía hay gente que recuerda errores de esos. Un corazón rencoroso. Eran muchachos, pero salieron de Estados Unidos, otros salieron de Inglaterra, salían de diferentes países, confiando en el poder, la autoridad del Señor, la urgencia del llamado misionero y la promesa de la presencia del Señor con ellos. Y algunos no sabían ni siquiera hablar bien el español. Y algunos piensan que esos misioneros tenían dinero. La esposa de uno de esos misioneros tenía que majar arroz en pilón. Coger el arroz y echarlo y ponerle un papel o un periódico de la época y comenzar con el pilón para que no se botara. Y el hermano Amos estuvo hablando de cómo uno de esos misioneros tuvo que dejar al otro aquí, irse a Estados Unidos a recaudar fondos para venir aquí, para seguir la obra. Ellos entendieron la urgencia. Hermano, Mateo 28, 18 a 20 nos presenta a Jesús, quien tras su resurrección confiere poder y autoridad a sus seguidores con el propósito de que lleven su mensaje a todas las naciones. ¿A dónde es que hay que llevar el mensaje? A todas las naciones, comenzando por Jerusalén, por Judea, por Samaria, Galilea y hasta lo último de la tierra. Todos no vamos a ir hasta lo último de la tierra, pero todos sí podemos participar en el discipulado de la iglesia local. Usted sabía, nosotros cuando hablamos de misiones, pensamos las misiones de alguien montándose en avión con su esposa y sus muchachos, o montándose en un barco con la familia rumbo a Tailandia. Hermanos, la obra misionera es aquí, comienza aquí, porque la misión de Dios, esta encomienda a todas las naciones, parte de aquí, de tu iglesia local, de tu entorno. Todos no podremos ir a todas las naciones, pero hermano, participa en el evangelismo, participa capacitando a otros después que creen, y uno de esos un día va a ir, porque Dios te usó a ti. Tú no lo convertiste, pero Dios te usó como medio para que él oyera el evangelio. Tú vas a ser el instrumento para que un día alguien que creyó, porque Dios te usó, abra una iglesia en otro lugar. Pero es a todas las naciones. En este pasaje se enfatiza que la misión de compartir el evangelio y hacer discípulos no es simplemente una opción, sino una llamada obligatoria a cada creyente. No es una opción. No es una opción. Se destaca que cada cristiano tiene un rol vital en la expansión del reino de Dios y en la edificación de la comunidad de la fe, la iglesia. Cuando el Señor ascendió a los cielos, ¿cómo cuántos cristianos había? No eran tantos. No eran tantos. Ahora, el día de Pentecostés, cuando se predicó el evangelio, creyeron miles. Pero ¿qué sucedía con los cristianos? Se estaban quedando en Jerusalén. ¿Qué hizo el Señor? Envió una persecución. Se regaron esos cristianos, ¿y qué hacía donde quiera que iban? Predicar el evangelio. Predicar el evangelio. Yo espero que no sea necesaria una persecución en la República Dominicana para que usted o yo salgamos a predicar el evangelio a otros lugares. Espero que no, pero si
Si no entendemos con la predicación, Dios nos hace entender. Pero hermano, estaban los 12, bueno, eran 11, porque Judas fue y se ahorcó. 11, después en Pentecostés se convirtieron otros, más algunos discípulos aparte de los 11. Pero, ¿qué se dice de la iglesia primitiva? Que trastornó ¿qué? El mundo. Estos son los que trastornan el mundo. ¿Por qué? Porque a donde quiera que llegaban los cristianos, ¿qué hacían? Predicar el evangelio, comenzar a ser discípulos. Hay iglesias que aparecen en el Nuevo Testamento que fueron iniciadas por el trabajo del apóstol Pablo. El Señor lo usó, pero estaba Pedro, estaba Santiago. Y hay iglesias que no se sabe quiénes la levantaron. Gente que iba y predicaba por donde quiera que pasaba. Por donde quiera que pasaba. Hermanos, este sermón procura enseñar que cada cristiano tiene la responsabilidad de ser un testigo activo de Cristo. Nos recuerda que la gran comisión no es una tarea exclusivamente pastoral. Ese es el trabajo de los pastores. Si es así, no va a crecer mucho, hermano. Porque ¿cuántos pastores hay en cada iglesia? Este es un desafío para todos los creyentes a involucrarse en el discipulado, en la evangelización, destacando que la misión, la obra misionera es local y global. ¿Pero por dónde empieza? Por lo local. Este mandato de Jesús se integra en la narrativa bíblica y muestra cómo Jesús, el Mesías, cumple la promesa de Dios de que todas las naciones serán bendecidas, recordándonos que nuestra misión no es más que un reflejo del plan divino para la humanidad. Hermano, ¿a quién le prometió Dios que a través de él serían benditas todas las naciones de la tierra? A través de Abraham. Hermanos, Cristo es el cumplimiento de esa promesa, pero usted y yo somos parte de ese plan. Usted y yo somos parte del plan de bendecir a todas las naciones. Es contigo y conmigo. Cristo hizo una parte, tiene una parte ahora sentado a la diestra del Padre. Un día Él va ya a tener un reino visible, pero ahora Él quiere trabajar a través de ti y de mí. La gran comisión debe ser un imperativo en la vida de cada creyente, motivándonos no solo a conocer a Cristo, sino a activamente llevar su mensaje de transformación a los demás, convirtiéndonos en agentes de impacto en nuestras esferas de influencia. Hermanos, hay gente que lo que está buscando es profesiones de fe, no es discípulos, es discípulos. O como dice la hermana Dilia jugando con Manuel, discípalos. Es hacer discípulo, hermano, no es profesiones de fe nada más, es discípulos. Ese es el llamamiento, pero yendo a predicar el evangelio. Pero hay gente que desde que hace profesión de fe lo sueltan. Hay gente que el gozo de ellos es traer un papelito con nombres. Lo que pase con esa gente después, ese no es su problema. Sí, el discipulado es tu problema y el mío. Lo que pasa con cada creyente es tu problema y el mío. Pero llega un momento que se satura el mismo grupito de siempre. Si sientes que la gran comisión es solo una palabra dentro de un sermón, te animo a que te involucres en un ministerio de evangelismo en la iglesia. Mira, esta tarde es una buena oportunidad para que salgas. Y después de esta tarde hay 6 días más que tú puedes salir a predicar como parte del ministerio de evangelismo de esta iglesia. Entrar en acción te ayudará a ver cómo puedes ser parte del mandato de Jesús al ir y hacer discípulos. Puedes empezar siendo parte de un grupo pequeño para salir a hablar de Cristo, llevando el mensaje de esperanza,
O tú puedes también colaborar con algunos que son misioneros en esta iglesia. Tú puedes empezar diciéndole a Manuel: me gustaría ir contigo a Sabana. Pero no es para sentarte en Sabana a decir amén y cantar. Es para ayudar en Sabana. Es para discipular en Sabana. Porque hay gente que cree que con ir a un sitio, por ejemplo, yo voy para Jalonga y me siento allá a cantar con el hermano Nené. Me monto en la guagua y vuelvo de nuevo para Tomayor. Ya yo estoy ayudando en la obra misionera. No. Tú estás sentándote allá a hacer un grupo. Es ir y trabajar allá. Apoyar. Ahí está Jalonga, ahí está Hierbabuena, ahí está el 20, está Sabana, hay muchísimos lugares. Y por cierto, se necesita alguien que vaya a Miches y alguien que comience una iglesia en el Valle. Haga una lista de las personas a las que usted podría ayudar a crecer espiritualmente. Hay mucha gente en esta iglesia. Tal vez su tarea será presentarles el Evangelio, porque todavía no han creído, pero nos visitan. Tal vez ya conocen a Cristo, pero necesitan ayuda para crecer. ¿A quién podrías tú ayudar espiritualmente en esta iglesia? Si tú te sientes incapaz, me alegro, eres parte del grupo. Ora, pídele ayuda al Señor de su autoridad, su poder, y pide ayuda a algún cristiano que tú le tengas estima, que tú respetes en la iglesia, un cristiano maduro, que Él te pueda ayudar a ti a ayudar a otros. Eso es una bendición, hermano. A mí me encanta eso. Si tú haces una lista, pídele a Dios que te indique a uno de esa lista que tú puedas enseñar. Acércate a esa persona esta semana o lo más pronto que el Señor te lo permita y ofrécete a estudiar la Biblia con esa persona, a orar juntos. Los dos crecerán por causa de la comunión espiritual, el contacto con la palabra de Dios, el contacto con la oración, y empezarán a ayudarse mutuamente. Porque mira cuál es la bendición del discipulado. La bendición del discipulado es que Dios te usa para ayudar a otro a crecer, pero de una manera u otra, mientras tú ayudas a ese otro a crecer, tú también vas a crecer. Y el hermano Amós mencionaba ahorita al hermanito Melvin. Siempre tengo que decir, usted va a donde Melvin a animarlo y sale usted animado. Usted sale animado. Pero hermano, tienes que integrarte a este proceso. La mies es mucha, los obreros pocos. Sé tú de esos pocos. Intégrate a la mies del Señor, a trabajar, a ser discípulos para la gloria de Dios. Y te lo digo, no esperes reconocimiento de los hombres, que de hecho no debe ser lo correcto. No es para que te aplaudan. No es para que te entreguen al final de año un pergamino como el que más ha discipulado, porque vas a perder la mira. Te vas a concentrar en ti, no en el Señor y en el otro. Hermanos, este es un proceso arduo. Conlleva a veces a que tienes que dejar de comer para atender a alguien. Alguien, cuando tú estés acostado, te va a llamar y tú tienes que contestar y comenzar a hablarle. Pero esto tiene bendición y tiene promesa de parte de Dios. Y hermano, el mayor reconocimiento es que un día el Señor nos diga: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.